va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast centenario, los 100 años de Colo-Colo que hemos decidido recordar, recuperar, conversar con gente que fue muy importante y que sigue siendo muy importante en la historia del club. El invitado de hoy, voy a contar una anécdota antes de presentarlo. Cuando yo era chico y quería, como el 99% de los chilenos y los hombres en el mundo, ser futbolista, tuve una época que quería ser arquero. Y era una época en que no había estas casas comerciales que uno compraba las camisetas como se compran ahora el equipo, sino que las mamás normalmente le hacían uno una camiseta. Y yo le pedí a mi mamá que me hiciera una camiseta con un 1 de cuero atrás, con la insignia de Colo-Colo, pero tenía que ser azul o gris, porque era la camiseta del Gringo Neff en esa etapa. No se jugaba con camisetas. Después vinieron otros gallos que se usaban camisetas amarillas, rojas, naranjas, no quiero mirar a nadie. Pero en esa época, al menos el Gringo Neff era como riguroso con los colores, bien oscuros, negro, azul o gris. ¿Me equivoco, Adolfo Neff? ¿Cómo estás? Bienvenido. Correcto, está bien, muy bien la observación. ¿Por qué era eso? Era así. ¿Era gusto tuyo o era moda? Nadie salía más bien de esos colores. No, yo diría que era gusto mío, pero más o menos acorde a lo que se usaba, ¿no? El amarillo, por ejemplo, que hablábamos, no era de mayor uso. Eso fue unos locos que vinieron después. Así que era lo que a mí me gustaba y que me sigue gustando actualmente, digamos, en cuanto a la forma de vestir. Continuó con esos colores. Pegado con esos colores, claro. ¿Y mirabas a algún arquero afuera en esa época? Ponte, siempre me imaginé que tú mirabas a Dino Zoff, al italiano, que jugaba con esa camiseta gris. ¿No? No, porque más bien miraba yo al lado de Argentina, de los arqueros argentinos, de lo poco que uno podía ver en esos años, no se veía, ¿no? De lo de afuera, claro, no había la cobertura de ahora, entonces era más bien como... Igual, ¿pero quién, por ejemplo? ¿Alcanzaste a ver a Carrizo o no? Carrizo, Gatti, sí, ya. Ambos, o sea, pero los vi de la forma que se podría ver. En una foto del estadio. O en algunos partidos que ellos vinieron con Boca o qué sé yo. Pero más de eso no había. Cejas también, cuando venía con Santos, los hexagonales antiguos, también era un jugador, un arquero de mi agrado, también argentino. Porque después vino Yashin, inclusive en alguna oportunidad. Sí, pues ya más viejo. Pero yo en esos años estaba en otro equipo que no era este y participaba de esos hexagonales, pero lamentablemente siempre que me tocó jugar y Yashin jugaba en el partido preliminar, eran jornadas dobles, entonces las veces que yo lo vi... Venía con el Spartak, ¿no? Claro, no le llegó, no tuvo mayor trabajo, entonces la verdad es que no lo pude ver. Pero Yachín jugaba de riguroso negro. De negro, claro. Y la única oportunidad donde a él tuvo muchas intervenciones y muy buenas por lo demás, fue en un partido donde nosotros jugábamos de fondo y yo ya me había ido al camarín porque fue en el segundo tiempo de ese primer partido, así que no lo vi. Está bien. Adolfo Neff Sangüesa debe ser de uno de los arqueros más recordados de Colo-Colo, al menos para mi generación, porque estuviste en una etapa muy importante Colo-Colo, desde luego en el Colo-Colo 73, no de muchos títulos en esos años, porque no fue una buena década para Colo-Colo la del 70, pese a que partió muy bien, después ya no fue tan buena en términos de títulos, hasta el 79 de nuevo, que también estás tú en Colo-Colo, pero no sé por qué la gente te recuerda más en Colo-Colo que en ese otro equipo que nombraste, pese a que en la U fuiste campeón 3 veces. Fue una etapa muy buena la U en el Valle Azul, la última etapa del Valle Azul, pero la gente te recuerda más como colocolino. ¿Tú tienes esa sensación? ¿O puede ser que antes y ya la gente se empieza a morir, los hinchas de esa época? Bueno, no sé yo cómo será el reconocimiento de la gente en general, si había más admiradores en la U o en Colo-Colo. Yo personalmente fui siempre colocolino. En los años en que... Esto no lo está haciendo porque estamos acá. No, esto es una confesión real. No, es así. Yo partamos diciendo que yo... Desde que vivía en Lota. Que yo nací en Lota, claro. Sí, pues. Y en Lota pichangueábamos todos los días, que era la diversión que tenía uno
no había televisión, no había mucho en qué otra cosa entretenerse. Pichangueábamos todos los días y los equipos que se formaban ahí eran dos, que era Colo-Colo y el otro equipo era Católica, ni siquiera era el otro. Y yo siempre De Colo-Colo. participando por el de Colo-Colo. ¿Y quién eras? Porque cuando uno es chico juega siendo alguien. Así como yo quería imitar a Adolfo Neff. Sí. ¿Tú quién eras? No, yo tenía, volvemos a lo mismo, no había televisión, no había posibilidad de ver mucho, entonces yo admiraba, iba además a los entrenamientos muchas veces de la selección de Lota, que era un equipo que participaba en el Regional del Sur. Y ahí había un arquero al que yo especialmente iba a ver, que me gustaba mucho, que era Zarzar, un turco que jugaba muy bien. Pero siempre arquero. ¿Nunca jugaste otra cosa? No, me gustaba irlo a ver entrenar a él, pero de jugar, digamos, yo diría que de 10 pichangas que hacíamos ahí, a lo mejor 8 jugaba, pero adelante, no jugaba mucho al arco. Cuando de repente hacíamos algún partido con algún otro barrio, con algún otro rival, bueno, mis mismos compañeros me empujaban al arco. Entonces, ¿Y en qué momento, a qué edad tú dices, parece que soy arquero? mira, lo mío no es como ahora, no es muy. Yo no hice cadete para empezar. No tuve fútbol formativo. Yo a los 17 años, como decía anteriormente, hacía eso, jugábamos todos los días y yo jugaba de repente muy poco al arco. Y había un jugador de esa selección de Lota que vivía al frente de mi casa y él observaba y miraba de repente esas pichangas. Y él fue el que me insinuó y me llevó a ser arquero. A ser arquero. Pero yo nunca tenía en mi horizonte, digamos, que iba a ser jugador menos profesional, porque se miraba muy, muy de lejos en Lota esa posibilidad. Pero él me llevó y me llevó además en una oportunidad donde Lota estaba con problemas económicos y estaba obligado a formar un equipo con gente de la zona. De la zona, claro. Ya. Y después te vienes a la U, sales campeón 3 veces con esa etapa ya más final del Valle Azul. Y el 73 llega a Colo-Colo. Claro. El mismo 73 que después sería histórico para Colo-Colo. En esa época no era como ahora, o sea, uno se podía cambiar de Colo-Colo a la U y no había tanto ruido, o ya era tema. No era como ahora. No era como ahora, o sea, no. Hoy en día cuando pasa algún jugador de allá para acá o de aquí para allá, provoca un rechazo de la hinchada a la cual deja. En ese momento no. Realmente no tuve yo mayores cuestionamientos. Pero tú dijiste, por fin llego al club que me gusta. Claro. O sea, yo después en algunas entrevistas decía, pero lo más probable es que la gente pensara, no, es que como viene llegando acá, dice que antes era de ahí, más todavía cuando a donde yo había estado antes tenía en ese momento ya sí había los equipos más convocatorios de gente y de público, era ya la U y Colo-Colo. Sí, pero dijiste algo que no es tan raro para la época, pero seguramente los más jóvenes ahora no lo vivieron, no lo sentían. La Católica era un equipo muy popular. La Católica cuando se va a San Carlos Apoquindo empieza a ser como un equipo un poco más cuico y de un sector social, no sé qué. Pero la Católica, que tenía muchos jugadores que venían de la universidad, que estaba en Independencia, que tenía el estadio allá, era un equipo muy popular. Hubo un momento que los equipos más populares de Santiago eran Colo-Colo y la Católica, no Colo-Colo y la U. Claro, por eso mismo que yo decía de que las pichangas que nosotros armábamos ahí todas las tardes eran esos gustos que se tenía, claro, Católica y Colo-Colo. La U empieza a crecer y todo ya digamos en el del 60, 58, 60 más o menos para adelante. Y el clásico con Colo-Colo es mediados del 70. Claro. Ahí empieza a ser fuerte. Claro. Oye, gringo, la primera lógica que tú mismo estás contando, que jugaba en otros puestos, que uno ve como para diferenciar arqueros,
quiénes son buenos con los pies y quiénes no son. Ahora cada vez más importante, pero en esa época no era tan importante. ¿Se diferenciaban ustedes por eso un poco? Yo me acuerdo de tu época un poco más joven, era Marco Cornés, por ejemplo, que era muy bueno con la pelota. Y jugaba a veces adelante. No sé qué. Ustedes no salían nunca del arco en esa época. El que era arquero y ni la toquís con el pie o no tanto. Salíamos, sí salíamos, pero las instrucciones eran, Suéltela luego. claro, reviéntela, pero no quedarse con la pelota ni menos salir jugando. Pero Ahora, tampoco en los entrenamientos jugaban en otros no, puestos, jamás. no, sí Sí, un jugábamos, poco más. sí jugábamos en otros puestos, además sobre todo como para ser el central, ya se pensaba en que podía ser perfectamente el último hombre antes del arquero, digamos. Entonces se hacía, pero era impensable que uno enganchara y mirara para el otro lado. La orden en el fondo era de reventarla nomás y quedarse lo menos, o sea, no salir jugando en el fondo, era alejar lo más posible la pelota del arco. Ese era el rol y no se podía cambiar. Claro. ¿Te acuerdas tú que yo le he preguntado a todo el mundo, la primera vez que escuchaste de Colo Colo, la primera vez que tuviste la certeza de que existía algo que se llamaba Colo Colo, qué edad tenías? Allá en Lota. ¿Qué habrá sido? ¿Una revista, una visita, un amistoso, alguien del barrio, de tu familia que te dijo Colo Colo No recuerdo bien en cuanto a prensa escrita y eso, pero sí escuchábamos radio? desde radio, claro. Los partidos transmitidos por radio los escuchábamos siempre, incluso, es más, cuando se jugaba en la noche nos íbamos al Parque de Lota, que es un lugar muy hermoso, nos íbamos ahí, nos metíamos incluso por arriba de la reja, porque eso se cerraba en las tardes y nos íbamos ahí a escuchar los partidos por radio. Entonces, mis conocimientos y todo eran más que nada por las transmisiones radiales. ¿Y tenía la suficiente imaginación para pensar que alguna vez te iban a estar relatando a ti? ¿O ni lo soñabas? No, nunca lo soñé ni nada. Seguramente me puede haber gustado, ojalá, pero nunca lo vi como un horizonte donde yo podría haber llegado, pues además porque fue todo muy rápido. Yo en ese sentido debo reconocer que tuve mucha suerte y fue una escala rápida. Yo te decía, en Lota no había a dónde escuelas de fútbol, ni formación, nada. Yo de repente me llevaron allá y empecé a jugar inmediatamente en un primer equipo de ese regional del sur. Tenía 17 años y me fue muy bien. Fui elegido inclusive como mejor arquero de ese torneo, lo que influyó, digamos, en las ofertas que vinieron de acá. Y ahí teniste la U, después a Colo Colo y ahí Claro, y selección. llegué a la U y por eso debo insistir en que tuve mucha fortuna pensando en lo que pasa hoy día, Claro. que cuesta muchísimo que los jóvenes, los cabros que vienen de la cadete, llegar al primer equipo de Colo Colo y jugar. ¿Por qué? Porque Colo Colo, desde esos años cuando yo comencé, siempre compró al número 1 y el número 2 siempre los compró. Los arqueros de las divisiones inferiores de Colo Colo era muy difícil que llegaran, y si llegaban quedaban ahí en una tercera posición con una perspectiva bien lejana de poder jugar. La excepción, digamos, es Claudio Bravo, que al final resulta ser el mejor de todos. Es la única excepción. Si nos ponemos a revisar para atrás, desde la época en que yo llegué... Cuando tú llegaste estaba Onsari. Se había ido, claro, Recién. había estado el año anterior Onsari, se había ido, eso permitió de que yo llegara. Pero siempre, todos los años, se compraba el 1 y se compraba el 2. Entonces era difícil. Lo de Claudio inclusive sucedió por una cuestión económica. Hubo un problema donde el equipo cayó en quiebra y no había medios como para contratar, entonces un poco forzado se llegó a... Se le dio el espacio. Claro. Sí, pues verdad. Oye, ¿cómo te acuerdas
toda esa etapa increíble del 73. Le hemos hablado con los jugadores del 91, por ejemplo, que ellos tenían una sensación de que podía pasar algo distinto ese año. ¿Ustedes también tenían esa sensación de que era un equipo distinto, especial, que podía llegar muy arriba? Estaba Caselli, estaba Chamaco, estaba Humá, estaba tú, estaba el Rafa con Leonel Herrera, estaba Galindo. ¿Tenían sensación de que podía pasar algo especial ese año? ¿O se fue dando de a poquito? Sí, yo creo que se fue dando, pues, aun cuando Colo-Colo ya tenía todo el aval de la temporada en que salió campeón, el 72. Entonces era un equipo que ya tenía una estabilidad y entonces había esa confianza en que el equipo jugaba muy bien y que ganaba, y cuando ganaba convincentemente, hacía muchos goles, le hacía un Era poco, muy ofensivo. claro, era ofensivo y era de agrado ver porque tenía un fútbol muy vistoso. Entonces había obviamente la sensación de que podíamos llegar a algo más, pero se fue dando en el correr del tiempo. Nosotros ganábamos de forma contundente y ganamos siempre de local, solamente la excepción, y que al final uno, cuando se va a las estadísticas y esas cosas, llega a confirmar una cosa que siempre se dice: el equipo que quiere salir, pretende ser campeón de una Libertadores, debe ganar todos sus partidos de local. Claro. Ese Colo-Colo del 73, aun cuando fue un tremendo equipo, lo que no permitió, a lo mejor, pese a cosas medias raras que hubieron, que se dice, tuvo esa fatalidad de no haber ganado. En Santiago, Hubo dos partidos que Colo-Colo no gana como local. Botafogo, el 3-3. Que quedamos colgando, y después, porque gracias a que los paraguayos derrotaron a los brasileños, y que nosotros después ganamos a Botafogo allá, nos permitió continuar. Pero en ese momento ya, por no haber ganado como local, quedamos en el aire, colgando. Y después el otro del partido con Independiente. Nosotros habíamos empatado en Argentina, entonces había que... Con el famoso gol que empujan al Gringones hasta el fondo del arco. Claro. Pero así y todo, pese a que había sido un gol muy irregular, que daba la satisfacción. No, pero ganamos, sacamos el punto, ahora en Santiago cerramos. Queda claro, que hacer la lógica, ganar en Santiago como habíamos venido ganando siempre, y ahí no se dio. Pues. Fuimos al tercer partido y después en el alargue y todo. Ahora, esa campaña fue tan fenomenal que Caselli sale goleador de la Copa Libertadores y el segundo goleador es Chamaco. 9 goles Caselli, 8 goles Chamaco. Y Colo-Colo goleó, pero a muchos equipos. La única caída fue en Asunción, ¿te acuerdas? En Asunción, con Cerro Porteño. 5-1. 5-1. Sí, pero esa fue rara porque tenían entre medio un partido de la selección. Quiero ir a eso. Ustedes jugaban casi siempre los mismos. Ahora que estamos en una época en que lo físico es tan importante, ese Colo-Colo, por ejemplo, el 73, la Copa Chile, el torneo local, la Copa Libertadores hasta la final, las clasificatorias para el Mundial del 74, había jugadores que jugaban todos los partidos, entre ellos tú. O sea, tú, Colo-Colo 73, por ejemplo, que uno se sabe la alineación de memoria: Neff, Galindo, Herrera, González, Rubilar, Chamaco, Páez, Messen, Caselli, Ahumada, Belli. Casi no entraban otros. ¿Quién entraba? De repente entraba Lara, de repente entraba Osorio. Era un plantel muy todos cortito. Los partidos. Sí, claro, sí, pues, todos los partidos. Sí. Pero jugaban 70 partidos al año o más. Sí. Y hoy día eso es bien impensable, digamos. Ajá. ¿Cómo? Porque uno también podría pensar que físicamente tenían un trabajo un poco menor a lo que se hace hoy día. No había las mismas máquinas, no había la misma alimentación. Y sin embargo aguantaban años enteros de muchos partidos. ¿Qué era eso? No sé, yo diría que aparte de una buena preparación que se hacía según lo que había en esos años, el jugar de forma seguida también es una forma de mantener una buena condición física. No nos olvidemos, por ejemplo, que en aquellos años había un equipo que era Santos, de Brasil, el Santos de Pelé, que jugaba día por medio.
Ellos no tenían entrenamiento Claro, no se físico. entrenaba, se jugaba, ¿no? Se jugaba nomás, se jugaba. Entonces era también una forma de mantener una buena condición física. Me imagino que también tiene una cosa virtuosa para el buen rendimiento. En tu caso, por ejemplo, que siempre los centrales fueran el Rafa y Leonel. ¿No? Porque el conocimiento que se genera jugando siempre juntos, hoy día eso es más difícil. Que te toquen siempre los mismos centrales es casi un sueño. Claro. No, los equipos tienen mucha más rotación que la que había antes. Tú ya te conocías de memoria, querías verlos más, a Leonel y al Rafa. Sí, porque hay otras condiciones también económicas ahora que permiten que el técnico exija una mayor cantidad de jugadores y de un nivel más parecido. Entonces no se da más el cambio o la rotación. En esos años no, porque había económicamente, además recordemos que en esos años Colo-Colo pasaba por un momento difícil económico. Ese Colo-Colo del 72-73 se desarmó totalmente por eso, porque no habían condiciones económicas, se desarmó casi... El Colo-Colo de Aladino Galvez, ¿no? Claro, Sí. claro, se desarma Héctor casi íntegro el equipo. No es posible retener a muchos de los jugadores, ni tampoco comprar para equipararlo a los que se iban. Entonces fue muy difícil en ese sentido. Leonel y el Rafa, de hecho, se fueron los dos a Se Unión. fueron los dos a Unión. Y 2 años después volvieron a jugar la final de la Copa Libertadores. Claro, Por Unión Española. se fue Carlos a España. Bueno, se fue el Keiko Messi. Se fue el Keiko Messi. Se fue el Pollo Belli. No sé si Galindo a Everton. No sé si se desarmó totalmente el equipo, y después, como digo, como era un momento difícil económicamente, no tampoco se podía reemplazar a los que se iban. Entonces pasamos un periodo largo como Colo-Colo, digamos, luchando solamente en la medianía de la tabla, acercándose Por eso un te digo poco que el a 70 la no fue tan bueno, sobre todo la segunda mitad. No, se empieza a arreglar después que se hace cargo, viene el banco, el BHI, claro, ahí empieza a poner más plata. A poner plata y se empieza a traer... Los más antiguos Colo-Colo se acordarán, estamos hablando de esa época de Héctor Galvez, que le decían, qué divertido eso, le decían Aladino Galvez, porque tenía una tienda de lámparas. De lámparas, sí. Por eso le decían Aladino. Claro. Oye, les dolió, me imagino, lo del 73. ¿Tú sientes hasta hoy que fue un robo? Yo siempre me he enfocado un poco más en otras situaciones que a lo mejor no permitieron por ejemplo, lo que relataba adelante yo, que el equipo que no gana como local es muy difícil que vaya a ser campeón en este caso, porque uno podría pensar, si habla con el chino siempre hay el robo. Claro. Pero uno dice, bueno, si jugaron en Santiago con 70.000 personas, así que si ganáis si hacíais 2 goles, no había nada que decir. Pues. O sea, lo mismo si el árbitro estaba comprado o no. Si no eran 2 goles, era un gol. Si nosotros habíamos empatado, ganábamos aquí y éramos campeones. No, pero te digo para cerrar el partido. Ya, porque claro, el 1 puede pasar lo que pasó, que te lo anulan. Sí, pero si ganáis por más, listo, se acabó. Por eso, pero esa... ¿Tú no tienes entonces tanto esa sensación de que fue...? No, o sea, obvio que hubo un robo comprobado y visto... por lo menos el gol ese que me hacen a mí, donde eso está claro, porque había pocas cámaras en ese tiempo, pero por lo menos el enfoque de esa situación le queda claro a todo el mundo. La otra, la de el supuesto offside de Carlos, es un poco más discutible, porque no había lo que hay ahora, que hay cámaras por todos lados. Pero yo voy más a lo otro, que nosotros la tuvimos en ese sentido, el no haber ganado como local en ese último partido. Y la otra cosa es que lo que influyó en eso es el Negro Humada, porque uno habla de Carlos, habla pero lo del Negro Humada fue también muy importante. Él no jugó en el último partido porque lo expulsaron en Avellaneda. Y eso influyó mucho. O sea, Colo-Colo no hay ningún otro partido que como local no haya hecho goles.
siempre hacía goles y de 3 para arriba, o 5, Sí, qué sé yo. sí. Y esa Entonces, ausencia ahumada fue vital. la ausencia de Ahumada, claro, ¿por qué? Porque el negro era un jugador que preocupaba mucho a la defensa, contra picaba allá, picaba para Era un acá. estado físico fenomenal. Claro, claro, entonces era un jugador importantísimo adelante, facilitaba inclusive más la labor de Carlos, y no lo tuvimos en ese último partido. Ahora, tampoco es que Independiente haya sido un mal equipo. Estaba Bocchini, estaba Bertoni, estaba Ah, Pavoni, sí, no, estaba... no, 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 no por eso. Pero del momento que estamos pensando que nosotros, que llegamos a esas instancias, qué sé yo, hay esos dos detalles que para mí tienen mucho, Mira, porque con el saqueo que hubo, eh, eh, pero si se daba lo normal, nosotros tendríamos que haber ganado acá en Santiago y era listo. y se acaba. Oye, hablemos un poco de recuerdos para los hinchas de los dos títulos que tienes tú, el 74 Copa Chile, el 79 Campeonato Nacional. El equipo del 74, que prácticamente lo dirigió en esa Copa Chile el Cabezón Aravena, porque ya estaba enfermo Lucho El Álamo, Zorro, sí. y era el mismo año el Mundial, además, qué sé yo. Era un equipo de muy buen nivel y termina ganándole la final 3-0 a cada Wander. 3-0 a Wander. Yo me acuerdo de dos cosas fundamentalmente. Que es la primera vez que se ve la Copa Grande, la Copa Chile, que hasta el día de hoy es la que se entrega. Esa Copa alargada, gigantesca, que la ganan acá en el Estadio Nacional. Dos goles de Aranea, del Tanque, y uno de Gamboa. Eh, y me acuerdo que a ti tú tienes que tener memoria de eso. Los 9 de esa época eran todos extraordinarios. Fue goleador de la Copa Chile Oscar Fabiani. Segundo goleador Carlos Cinta, de Huachipato. Y tercero Dubancé, que estaba en Wander. En Wander. Eran muy buenos los 9 de esa etapa, de los mediados de los 70, que a ti te hacían sufrir, supongo. Sí, sí, seguro. Es que en general los 9 antiguos jugaban más metidos en el área, eran mayor preocupación para el arquero cualquier pelota que uno reboteara, la dejara por ahí, Chao. era gol pegado porque estaban siempre cercanos a ellos, entonces claro que ahora Colo-Colo no tenía así algún centro delantero muy en Llegó esa. Crisóstomo después, Claro, que venía ahí, de claro, Católica. él jugaba en esa forma. Y el Tanque Aranea, que a veces Pero aparecía, a veces no, generalmente jugaba más en pegado a la diagonales, derecha. más hacia Claro. la orilla y metía diagonales y eso. ¿Te acuerdas de ese equipo? Mira, te voy a recordar la alineación de ese Colo-Colo 74. Seguían desde el 73 Chamaco, Rafael González, Páez, El Pollo, Lara, el Coco Rubilar y tú. Pero habían llegado Aranea, Gamboa, Crisosto y Rolando García. Ese era el equipo que salió campeón de la Copa Chile el 74. Era un muy buen equipo. Es buen equipo, claro. Pero el del 79, ya chao, ¿o no? El de Pedro Morales, Sí, sí, que le sacó 10 puntos claro, al segundo. claro. Claro, pues ahí es cuando. Nef, Galindo, los dos Herrera, Oh, Leonel Yatilio, Daniel Díaz, Carlos Rivas, Inostroza Vasconcelos, Mané Ponce, Caselli, Belli. sí, no, sí. Ya ahí viene esa recuperación económica que permitió armar el año anterior, incluso al 79, el 78 ya se empezó a armar ese equipo y que llegó a un alto rendimiento, tanto así que sacó esa diferencia de 10 puntos. puntos. 10. De puntos, claro. Fue el Claro. primer año que ganó Colo Colo en En Calama, ¿te Calama, acordáis? sí, Goles sí, de Orellana en la última fecha. claro. Pero ahí ya éramos campeones, Sí, pues. ya El estábamos partido clave, no, a mí no se me va a olvidar porque yo era hincha y estaba en el estadio. Noche de lluvia contra la U, contra la U. el partido de los Paraguas, que ganó Colo Colo 2-0, goles de Caselli y de Rivas, fue fenomenal. Ahí uno se dio cuenta que ese equipo era el campeón. Y de Era hecho el ahí mejor, era el mejor. claro, porque además la U peleaba en esa época también, pues, Sí, para ser sí, campeón. Pero claro que sí. ese equipo jugaba muy bien además. Ese mediocampo, Rivas, Inostroza, Vasconcelos y Sí. Mané Ponce, que era Y extraordinario. Mané, claro, claro. ¿Es quizás el mejor equipo en el que jugaste? Sí, sí, sí. ¿O el 73? Bueno, y el del 73, claro. Es que del 73 tiene esa, esa Copa Libertadores que fue lo más que había conseguido hasta ese momento Colo-Colo. Tuvo un rendimiento ¿En Chile? muy bueno en Chile. Ganaba contundentemente. Entonces, al hacer la comparación con el Colo-Colo del 79, no.
Pero mira, se repetían 6 años después. Neff, Galindo, Leonel, Caselli y Belli. Ajá. De ese plantel, en el 79, digo. Sí. El resto ya había cambiado entero. Sí, pero la diferencia, te repito, es que no tuvo ese rendimiento de la Copa Libertadores. No, si eso no, es lo que internacionalmente marca. no. Así como marca el 91, que sale campeón de la Copa Libertadores de América, entonces eso uno no puede comparar con otro. De repente, si se quiere hacer la comparación del 73 y del 91, ¿cuál era mejor? No sé cuál era mejor, pero el que salió campeón fue el del 91, no fuimos nosotros. Entonces, ante eso no hay discusión. No hay cómo discutir. Adolfo Neff, el gringo Neff, otro de los grandes arqueros de la historia de Colo-Colo, y con el recuerdo vivo de ese equipo que para muchos, tal como dices tú, es el mejor Colo-Colo de todos los tiempos, quizás. No por título, pero sí por nivel de juego. Puede ser, puede que no. Siempre se quiera la polémica, en el fútbol es cosa de gusto. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias y por haber hecho recuerdos en estos 100 años. No es poco. Gracias a ustedes por darme la oportunidad y tener el honor de estar todavía aquí en este equipo maravilloso. Así que para mí es un placer. Gracias, gringo. Gracias. Adolfo Neff, nosotros nos encontramos ya en el próximo capítulo entonces de estos podcasts centenarios, los 100 años del más grande de Colo-Colo. Chau. Cantemos todos de Arica.